pero yo escucho un poco entrecordado, creo que es mi internet. ¿Me escucha bien? Sí. Ah, ya. A ver, mientras escuchamos a Luz, ¿ya? Mientras escuchamos a Luz, en algún momento van a descargar este software, ¿eh? Balsamic. Balsamic, Balsamic Mocus. Este es un software para construir máscaras de interfaces. Lo que les acabo de enseñar, por ejemplo, es una interfaz que yo la puedo simular, ¿no? O sea, yo la puedo simular a través de este software. Es decir, puedo construir interfaces, ¿ya? Puedo construir interfaces que me simulen lo que voy a hacer ya en mi lenguaje de programación, ¿ya? Lo descargan de aquí, ¿ya? Tienen para desktop y tienen para cloud, entonces van a descargar la versión para desktop, para escritorio, ¿ya? La versión para escritorio, y lo vamos a instalar. Cuando este software sea instalado, tendrá una apariencia como esta. Va a tener una apariencia como esta de acá. Tendrá una apariencia como esta. Y aquí en este software, lo que podríamos hacer es simular interfaces. Esta interfaz, por ejemplo, esta interfaz o esta interfaz que mostré anteriormente, yo puedo simularla en este software, ¿no? Entonces voy a dejar la dirección ahí para que luego ustedes lo descarguen, ¿ya? La versión de stock. Descargan la versión de stock. ¿Ya? La versión de stock descargan. Y lo que da la apariencia de este software, mira. Este software me permite hacer interfaces. Voy a hacer algo rápido nada más para que puedan ver ustedes. Por ejemplo, si yo quisiera dibujar una interfaz, ¿no? Es a través de iconos, por ejemplo, acá, de repente algo parecido. No estoy en un lenguaje de programación. Aquí lo que estoy, por ejemplo, estudiante. Quisiera dibujar la interfaz del estudiante, ¿no? Estoy haciendo una máscara aquí de lo que yo pretendo luego, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedo poner por acá el DNI, por ejemplo, tal como quisiera que vaya quedando en una interfaz real. Entonces simplemente lo voy dibujando. ¿No? Puedo tener cosas así, hacer textos así, como estos de acá, poner textos grandes, quisiera, ¿no? O puedo hacer controles donde yo escribiría acá el texto. O sea, estoy simulando una interfaz, por ejemplo, el nombre del estudiante. También de repente necesito otra caja de texto para escribir el nombre del estudiante. El DNI de repente más pequeño.
De repente la dirección. Sí, una caja de texto. Voy haciendo así, de repente necesito acá que elija el sexo del estudiante. Y de repente se me ocurre hacer esto, ¿no? Un botoncito que diga masculino y otro botoncito al costado que diga femenino. Y, por ejemplo, fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento. Si esto me está quedando muy pegado, yo esto de acá lo puedo retirar un poquito más para que se vaya viendo más armónico. Fecha de nacimiento, podemos buscar un control que me permita fecha, por ejemplo este. Esto va a simular que yo voy a elegir la fecha. De repente, por decir, ¿no? Para usar los controles, quiero de repente estado civil. Estado civil. Y de repente se me ocurre usar el de acá. Un combo ahí que de repente acá diga soltero, casado, por ejemplo, algo así, ¿no? Algo así. Por ejemplo, ¿qué más le pusimos aquí? Correo electrónico, todo así. Entonces, este software lo que me va a permitir es construir interfaces. Por ejemplo, los botoncitos. De repente se me ocurre de repente por acá, ¿no? Por ejemplo, nuevo. Grabar. Eliminar. Modificar. Modificar. Y el botón cerrar, por acá lo pongo aquí. ¿No? Entonces, estoy construyendo una simulación de lo que será mi interfaz en el lenguaje de programación. Pero vuelvo a repetir, todos los atributos que yo ponga aquí deben salir de la tabla, deben salir de aquí. Todos los atributos deben salir de aquí. Y de ahí se forman las interfaces. ¿Ya? Entonces este software de acá es muy, digamos, nos ayuda mucho a construir este tipo de interfaces, a tener una idea ya antes de pasarlo al lenguaje de programación, tener una idea de cómo quedaría mi interfaz, de cómo quiero que se vea, ¿no? Entonces voy armando, voy poniendo ahí. Entonces lo descargan,
lo instalan, para que vayan teniendo ya una idea de cómo van a construir sus interfaces. Listo, entonces ya ahí tienen un software. Después lo van descargando para que vayan viendo esto. Profe, ¿nos puedes pasar el link de descarga? Ya. A ver, en el chat. ¿Ya? Gracias. Listo, en el chat. Listo, ahora volvemos a nuestro tema. Voy a dejar de compartir. Listo, Luz. Puedes proyectar. Luz, ya puedes proyectar. ¿Sí se ve? Sí, sí. Cierra la ventanita de la parte de abajo, donde está debajo de Model. Ciérrala para que se vea a mayor amplitud. Eso. Ajá. Ahí. Listo. ¿Esa pantalla es de qué negocio? Es de una empresa de transcarga. Transporte de carga. Sí. Ya. A ver, ¿qué vemos acá? A ver, bajo el análisis. Vemos aquí usuarios. Unidad. Unidad se refiere al vehículo. No, se refiere a ¿O es la unidad de lo que se envía? de lo que se envía. Unidad de lo que se envía. Ya. Envíos, recepción, estatus. ¿A qué se refiere estatus? A lo que cómo está, cómo llega la carga, el envío de lo que se está haciendo. El estado de la carga, digamos. De la carga, sí. Ya. Caja, tipo de envío, tipo user. Ya miren acá, primera sugerencia, ¿ya? Pero más que sugerencia, lo voy a hacer recomendación, obligatorio. Evitemos English, español. ¿Ya? Si esto significa el estado de la mercadería o de la carga, sería más sencillo ponerle estado su guión carga, por ejemplo. ¿Ya? Estado su guión carga. Aquí, en vez de ponerle user, si se trata del usuario, pongámosle pues tipo usuario. Ahora, más que los nombres, vamos a ver cómo está involucrado cada una de las entidades que se han recolectado en el análisis. En el caso de los usuarios, que acá debería ser, apliquemos la norma que dice acá la regla, mayúscula y en singular, ¿verdad? Mayúscula y en singular. Singular para todo. La primera mayúscula y el resto No, singular. todo mayúscula. Todo Ya. mayúscula. Sí. Todo mayúscula. A ver, ¿qué más vemos ahora? Voy a dejar de lado
voy a dejar de lado lo que es la parte del usuario, ¿ya? Mm. El usuario y el tipo de usuario, porque esto ya es para sistema, ¿sí? Esto es para sistema. Dentro de lo que nos interesa es las entidades que van a dar o van a permitir la operatividad del usuario con respecto a lo que queremos hacer. Por ejemplo, a ver, ¿dónde empezamos? ¿Dónde empieza el proceso? Pero usted nos dice que lo dejemos de lado al usuario y empieza Sí, con el pues. usuario, ¿Y cómo va a ser? Entonces, porque el usuario es quien deja ya entendámonos un poco. la... ¿Este es Sí, usuario, pero este es usuario del sistema o es la persona que va a entrar a tu sistema o es la persona que la viene y persona, deja la carga en la empresa? la Es la persona, persona que llega y deja la carga en la empresa. Ya, entonces, no le llamemos usuario, llamémosle cliente, por ejemplo. Llamémosle cliente, pues ¿saben por qué? Porque miren acá, ustedes usan acá usuario y acá tienen un tipo de Sí. usuario, pero al tipo de usuario le están poniendo un password. Es que es el código, es el es número como de serie que le van a dar para que pueda el receptor recibir. es como su identificador, o sea, cuando ya la secretaria quiera buscarlo en el sistema, ya lo puede encontrar con eso. Como cliente permanente. Con la Ajá, clave, con la clave. Esta clave es para el usuario o es para quien Sí. va a entrar al sistema después. Por eso acá tienen que, ¿para quién va a entrar al sistema ya, acá después? tienen que diferenciar, pues, porque ustedes me están diciendo que el usuario acá son los datos de aquella persona que llega a dejar la mercadería o llega a dejar la carga para que sea enviado a otro lugar. Pero ustedes están poniendo un tipo de usuario. ¿Qué significa? A ver, si yo tengo acá, dice, identificador del usuario, ya, 1. Dice, identificador de la unidad. Significa que la unidad está llegando al usuario. ¿El usuario tiene unidad? Por eso, ahí viene el gran cuidado con hacer estas relaciones. Hay que tener mucho cuidado ahí cuando hacemos las relaciones, porque ¿hacia dónde va? Ya saben ustedes que si yo dirijo la patita y gallo hacia una tabla, significa que ahí llega la clave foránea, ¿verdad? Ahí llega la clave foránea. Sí. Entonces, la clave foránea está diciéndome qué es lo que hace este usuario. A ver, yo tengo el usuario, DNI, nombre, apellido. Acá también hay que seguir las reglas, ¿ya? Las reglas es, en el caso de los atributos, en minúscula y en singular. Por ejemplo, nombre, apellido. ¿Ya? Dice acá, Así tenga dos nombres, tiene que ser nombre. nombre. Es la regla para escribir el atributo, independientemente del contenido. Entonces ahora mira, acá dice celular, mail, acá póngale correo para no hacer la chanfainita del inglés con el español. ¿Ya? Entonces, fecha de nacimiento, ¿ya? Región, provincia, distrito, dirección. Ahora entendámonos. Pero luego por acá dice, tipo de usuario, identificador del tipo de usuario. Le están creando una clave para el tipo de usuario. Y dentro dice usuario. Luego dice password, debería decir clave nada más. Clave, tipo de cargo, rol del user, o sea, rol del usuario. Entonces acá ya se metieron a otros asuntos ya. Ya se metieron a otros asuntos. Porque lo que da a entender esto es que un usuario que entra al sistema tiene
estos atributos. Es decir, si yo entrara a un sistema, como hemos estado viendo con las interfaces, si yo entrara a un sistema, de repente, ¿qué me solicita el sistema? Me solicita un usuario y me solicita una contraseña, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Ya, entonces, usuario y contraseña, y yo ingreso al sistema con esos datos, pero me está dando a entender que esto es para entrar al sistema. Para entrar al sistema, yo como usuario, y se está confundiendo con esto. Entonces, ¿qué podría yo entender? Acá hay una F cabe, el usuario. Quiere decir, por ejemplo, ¿qué cargos serían los usuarios? A ver, denme cargos acá. Acá dice tipo de cargo. ¿Cuáles serían esos cargos? Secretaria. Ya, secretaria, ¿qué más? Y puede ser también el chofer. ¿Quién? El chofer. El chofer. ¿Al chofer ustedes le van a permitir entrar al sistema? ¿Al chofer? Salvo en todo caso, pero es difícil. Nada más la que maneja el sistema es la secretaria. Ya, La entonces, secretaria nomás sería. ya, entonces, ¿cuántos? La secretaria la... Ya, entonces, ¿cuántos tipos de usuarios van a tener? ¿Solo la secretaria? Uno. Entonces, yo Sí. no necesito construir una tabla para solo guardar un registro en todo el tiempo. O sea, voy a hacer una interfaz para que una vez que yo escriba tipo de cargo secretaria y se me acabe, ya nunca más voy a escribir datos acá. Pero fíjense, esto es del sistema. Es del sistema, no de aquel que llega a la empresa a dejar una carga. Esto sí puede existir dentro de su sistema, pero en otro lado. Yo necesito acá saber, por ejemplo, si yo les dijera, dígame a ver, sáqueme una lista de todas las personas que vienen a mi empresa. Quiero saber cuántos clientes tengo en mi empresa. O en el tiempo, desde el día que yo comencé a registrar datos en mi sistema a la fecha, quiero saber cuántos clientes han llegado a la empresa. ¿De dónde lo van a sacar? ¿De dónde me dan ese reporte? O quiero saber, mire, acá hay una carga que dice, voy a ponerla así, paquete de, no sé, a ver, paquete de zapatos. Están enviando un paquete, una caja de zapatos de una ciudad a la otra. Quiero saber quién está enviando esa caja de zapatos, a quién le pertenece esa carga. ¿Cómo sé a quién le pertenece esa carga? Pero antes de dejar la carga, eso ya tiene un destinatario para dónde tiene que Sí, llegar. pero Y ¿de dónde trae son? una clave, cada paquete No, tiene que traer una clave para poder recibir. no, yo quiero saber a quién le pertenece esa mercadería, Eso esa está carga. en envío. Hay en Eso se envío. encuentra en envíos. En En envíos. envío. Ya, Número de acá está. control, fecha de emisión, Asunto. asunto, Tienen todos descripción los datos en y sí de el la caja. nombre del usuario. Ya, a ver, en el envío dice unidad, tipo de envío, dice por acá, dice número de control, debe ser esto, fecha de emisión, el asunto, la descripción, el identificador del usuario. Este identificador del usuario me imagino que está viniendo desde acá. O sea, desde aquí está viniendo. Es que miren, acá dice identificador de unidad. Esta unidad está llegando acá. Lo de la caja. Por ejemplo, ¿cuáles serían las unidades? A ver, denme unidades.
Unidades. ¿Ah? Deme unidades. Ahí sería pues cuando envían una caja o solamente un artefacto, es un sobre. O el envío nada más es un sobre o están enviando artefactos, sería. Ya, pero se supone Sería que como la cantidad, como La descripción del tipo, producto, tipos como de el envío, tipo de descripción envío. y el peso. ya, pero acá, aquí, o sea, una unidad sería, por ejemplo, una caja. Una caja, Una unidad un, sería Sí, un saco, un saco. Una unidad sería un un sobre. artefacto. Ajá. un sobre, Una un unidad sería un artefacto, sobre. un saco. Mm, ya. Entonces, ¿qué sucede acá? Nosotros debemos tener aquí tablas principales y tablas secundarias. Hemos dicho, ¿cuáles son las tablas principales? De donde parte el 1. Y las tablas secundarias son donde llega el muchos. Entonces, en una tabla principal es donde yo tengo todos mis datos, todos mis datos. Entonces, el usuario parece no ser una tabla principal porque el mucho le llega acá, entonces es una tabla secundaria. Tengo mis unidades, tengo los envíos. Acá dicen ustedes que almacenan todos los envíos. Todos los envíos. ¿Y qué hace recepción? ¿Recepción qué es? ¿Qué es recepción? En recepción le hemos puesto cuando llega el cliente y recepciona la carga. Por eso ahí está la fecha de recepción, cuando se recibe las encomiendas. O sea que yo empezaría por acá entonces. Por aquí empezaríamos porque por aquí es donde yo estoy recibiendo la carga. Aquí estoy recibiendo la carga. Se empieza ahí y se termina en usuario, entonces. No, ¿por qué voy a terminar en el usuario? No sería, Está bien. no sería, ingeniera, de que esa recepción queda como cuando ya el cliente se va a recoger a su destino, la carga. No, pues es que tu sistema es único. O sea, este pedacito de acá, de la recepción, no va a estar en otro sistema, en otro lugar. Todo es el sistema acá. Todo es el sistema. Es igual, si tú estás en el sistema trabajando en Jaén, viene una persona que vive en Jaén y dice, señorita, por favor, vengo a recoger una carga. ¿De dónde se lo han enviado? Ah, lo han enviado, no sé, de Trujillo. Tú vas a buscar en tu sistema para ver si esa carga ya llegó a Jaén. Si este mismo Sí. sistema está instalado en Trujillo y llega en Trujillo una persona que vive en Trujillo y dice, señorita, por favor, vengo a recoger una carga proveniente de Jaén. Es el mismo sistema. Este sistema debe funcionar, no Sí, interesa dónde. pero prácticamente que lo buscan con la fecha de recepción y el código que sería el número de control, el número que le ponen a la caja. Ya, perfecto. Pero es el mismo sistema. Entonces, lo que deberíamos hacer acá es darle forma a esto. Darle forma para saber qué es lo que necesito almacenar
Porque imagínense, luego se va a hacer esas interfaces que estamos viendo en la parte anterior. Entonces, ¿cómo dibujamos esas interfaces? Las interfaces tienen que ser muy claras para el usuario. Muy claras. Si no, ¿cómo empezamos? Y todos los datos que yo veo acá el usuario, que vuelvo a repetir, debería ser tal vez cliente acá. ¿Para qué? Para almacenar todos los datos del cliente. Todos los datos del cliente. Entonces, cuando un cliente llega, yo le almaceno todos los datos del cliente en mi sistema. Todos los datos. Significa que todo esto de acá son mis clientes. Una vez que registro al cliente, ahora registro su mercadería, su carga. ¿Qué va a enviar, señor? Ah, voy a enviar una caja, un sobre, un paquete, como le llamen. Resecciono todo. Le llamemos resección o le llamemos otro, no, le pongamos otro nombre. Aquí almaceno todo, toda la carga. Una vez que almaceno toda la carga, ¿qué voy a almacenar ahí? El origen, el destino, ¿no? Y con consecuencia de la carga, entonces, ¿cuánto cuesta enviar mi paquete de la ciudad A a la ciudad B? ¿Cuánto? ¿Cuánto me cuesta? Entonces ya tengo el usuario o el cliente, ya tengo la carga, ya sé cuánto cuesta esa carga, acá emito el documento de venta y listo, se va al otro lado. Ahora, este estatus de acá es el estado de la mercadería, dice usted, de la carga. Entonces, ¿en qué momento registro esto? ¿Esto lo registro en el origen o lo registro en el destino? ¿O lo registro en ambos lados? Para saber cómo la carga sale y cómo la carga ha llegado. ¿Eso es lo que intento hacer acá? Sí. Controlar. Pero eso, o sea, saber cómo resecciona No, la carga y cómo es entregada la carga en su destino. no, esa recepción es No. del punto de lo que se está enviando, desde dónde se está enviando. En usuarios, en dónde está usuarios, eso es la secretaria. La secretaria es la quien registra todos los datos del cliente, preguntando el DNI, nombres, apellidos, teléfono. Tipo de usuario vendría a ser el cliente, nuestro cliente que llega a la empresa. Aquí, en tipo de usuario. Sí. No, pues es que usuario acá le están poniendo una contraseña. Significa que cada usuario que llega tiene una contraseña. Me imagino, No, para recepcionar la mercadería en el otro lado. Sí. así es. Así Tiene, es. se le designa un código o una contraseña a su carga para que en el lugar destino él lo identifique a su mercadería por medio de su contraseña o de su que se le entrega. Ya, pues entonces aquí Ahí tenemos que cambiar. Entonces aquí hay que diferenciar, pues. Hay que diferenciar. Porque miren, el tipo de usuario está pasando acá. Es decir, si acá llega, por ejemplo, un usuario, acá no me dice que estoy almacenando los datos del usuario. Los datos del usuario los estoy almacenando acá. Y si ustedes dicen que acá va a haber un cargo llamado secretaria, entonces la secretaria se está almacenando acá. O sea, acá le pongo tipo de cargo, secretaria, y acá le pongo todos los datos de la secretaria. No es los datos de la secretaria, son los datos del cliente. No, es que eso no es lo que me están diciendo, pues cuando yo he preguntado, ¿qué tipo de cargos pueden haber acá? Secretaria, me dicen. Y así como está dibujada la relación, significa que el tipo de usuario o el código del usuario secretaria está llegando al usuario. Y acá le pongo todos los datos de la secretaria. Si acá llega Elizabeth, acá le pongo todos los datos de Elizabeth. Si acá llega Verónica, acá le pongo todos los datos de Verónica. Si acá llega Luz, acá le pongo todos los datos de Luz. Pero acá dicen cargos. Significa que si llega acá secretaria, yo puedo decir que Luz es secretaria, que Elizabeth es secretaria, que Verónica es secretaria. Yo puedo decir eso acá. Sería ahí
Que se registre con el cargo de la persona que le está atendiendo. No, por eso. Quien atiende es el personal de la empresa, ¿verdad? A Sí. ese personal de la empresa, tú le podrías llamar usuario. O podrías llamarle personal a los que trabajan en la empresa. Y luego ya, tal vez por estos roles, a través de estos roles, tú le podrías decir quién va a manejar el sistema y quién no. Vamos a suponer que ustedes 4 o 3, o María, Luz, Elizabeth, Verónica, me olvido de alguien más. ¿Ya? No. No. ¿Ya? Son los trabajadores de la empresa. Significa que ustedes son el personal que trabaja en la empresa. Ustedes se registran como personal en la empresa, o de repente mañana ya no trabajan, entonces le ponen en un estado que ya no trabaja, si trabaja, no trabaja, si trabaja, no trabaja, al personal. Y ustedes son los encargados de interactuar con el sistema. Pero vamos a suponer que de las 3, Verónica, Luz y Elizabeth, digo, no. Bueno, Verónica tiene un cargo que no necesita manejar el sistema. A ella no le vamos a dar acceso. A Luz tampoco. Vamos a darle acceso a Elizabeth al sistema. Entonces, Elizabeth es el usuario del sistema. Verónica y Luz no lo son.